Se encuentra con nosotros, conectado en vivo y en directo, Alberto Spektorowski, emérito profesor de Ciencias Políticas en la ciudad de Tel Aviv, en la universidad de esa ciudad. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, siempre bienvenido. César García te saluda. Bueno, buenas tardes a ustedes. ¿Qué tal? Bien, gracias acá por estar a esta hora presente para analizar un tema muy importante como lo es la paralización, la pausa en esta reforma judicial impulsada por Netanyahu. ¿Qué es lo que propone en esencia? Y si es verdad que lo que está detrás es una reforma para tratar de encubrir ciertos casos en los cuales él mismo se encuentra involucrado. Sí, tú lo has dicho muy bien. El trasfondo de esta situación son los propios cargos de corrupción que tiene Netanyahu. Pero eso, vamos a ponerlo claro, esos cargos de corrupción en definitiva lo que impiden fundamentalmente es que Netanyahu pueda hacer una coalición de gobierno de centro-derecha. Es decir, estos partidos que hoy están en la oposición, digamos que desde el punto de vista ideológico, no tienen tanta diferencia con lo que piensa Netanyahu. Pero dado a que Netanyahu tiene cargos judiciales, estos partidos se ven obligados a no poder hacer coalición con él, en lo que obliga a Netanyahu a volcarse hacia la derecha más radical, y si lo se quiere llamar así, a los grupos aún más conservadores del mapa político israelí, es decir, a los grupos religiosos ultraortodoxos y a los grupos de lo que se llamaría la derecha radical. Esa derecha radical fundamentalmente es la que tiene, es la ideóloga de los cambios judiciales, no tanto Netanyahu. Netanyahu, como tú lo has mencionado muy bien, tiene problemas con la Corte de Justicia por su propio caso. Pero fundamentalmente él es una persona que admite la división de poderes, es un liberal, digamos, normal como cualquier otro que, como acabo de decir, admite la independencia judicial. Pero volcado hacia la derecha porque no le queda otra forma de coalición, entonces se ve obligado o se ve llevado a que tenga que impulsar una reforma judicial que él mismo entiende que es demasiado exagerada. Pero no es exagerada para la gente de la derecha radical que ha tenido, digamos, que ha buscado esta clase de reforma judicial desde hace 20 años. O sea, que hace más de 20 años inclusive, hay una protesta dura por parte de la gente más a la derecha de Israel que la alta corte de justicia la hostiga, como se diría, defienden tantos a los derechos humanos, si lo queremos poner así, que yo me veo obligado a no hacer efectivo las políticas que quiero hacer, y en estos momentos estoy en el gobierno y no quiero tener limitaciones de la alta corte de justicia. Alberto, y lo que pasa es que en Israel no hay una constitución, así como tenemos, por ejemplo, en nuestros países sudamericanos. Y para sopesar los poderes que tiene Israel, en gran medida la Corte Suprema ha tenido que ejercer en determinados momentos un control sobre el Ejecutivo y el Parlamento. Al cambiar a los comisionados, que es una de las propuestas de esta reforma judicial, que eligen a quienes integran esa Corte Suprema, ¿qué es lo que estaría ocurriendo y por qué eso repercute en las protestas en las calles? ¿Qué tiene que ver la gente con lo que está pasando ahí? Claro, por supuesto, porque, mire, lo que acaba de decir es correcto. Israel no tiene constitución, absolutamente. Entonces, la alta corte de justicia, sumido también a una gran profesionalidad en la administración pública, es lo que permite nivelar, tener un balance sobre las decisiones de un gobierno de mayoría. Es así de sencillo, a fin de que el gobierno de mayoría no se extrapole, entonces ahí tenemos una alta corte de justicia que puede intervenir para anular leyes que son consideradas como, ahí está el problema, consideradas como no constitucionales, pero no hay constitución. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y lo que hay son unas leyes básicas que ejercen de constitución, pero que no han tenido en su creación la legitimidad que puede tener una constitución cuando es llevada a cabo por una asamblea constitucional. Es como decir, en cualquier país, digamos, de América Latina hubo una asamblea constitucional, se hacen leyes
constitucionales y esas quedan. Pero acá, como no hubo esa asamblea constitucional y esas leyes básicas fueron producidas en un marco de, digamos, de legislación normal, quiere decir que una gran parte de la población no está de acuerdo con esas leyes básicas, que de paso sea dicho, son leyes básicas muy buenas en el sentido de que son leyes básicas que tienen que ver con la dignidad humana, con cierta forma de igualdad, en fin, toda una cantidad de cosas que cualquier magistrado puede aferrarse a ellas para intervenir en contra de legislación mayoritaria que hostigue, por ejemplo, posibilidad de violación de derechos humanos. Bueno, eso mismo es lo que quieren derogar hoy el gobierno, el gobierno que, como ya les digo, está impulsado por esa derecha radical que tiene un poder muchísimo más grande del número de votantes que tiene por el único motivo que el partido mayoritario, que es el partido de Netanyahu, no tiene con quién hacer coalición fuera que con ellos. Entonces ahí, como quien se dice, la mayoría del partido, la mayoría del partido, del grupo mayoritario, que es el Likud, está aprisionado de la minoría, que en su propia coalición, la minoría en su coalición, que lo obliga a tomar posiciones en ese sentido. Dentro del partido Likud también hay gente que, digamos, el ministro de Justicia actualmente está más volcado a esa derecha radical en cuanto a el trato a la alta corte de justicia que Netanyahu mismo. Es decir, que si nosotros tenemos que poner al ministro de Justicia enfrente de Netanyahu, Netanyahu le diría: baja el ritmo, calmate, y el otro, el ministro de Justicia, le dice: si me obligás o si me pedís calmar, prefiero renunciar. Claro. Ahí está el detalle de todo el asunto. Entre la espada y la pared, Netanyahu. Exactamente. Ahora, ¿qué tendrá que ceder durante estos diálogos en donde está participando Yair Lapid, los otros representantes de la oposición? ¿Qué crees que es lo que tendrán que ceder para que de alguna manera se vuelva a plantear esta reforma? Bueno, claro, va a tener que ceder en prácticamente casi todos los puntos de la reforma. Exactamente uno de los puntos los que habéis mencionado: ¿quién designa a los magistrados? ¿Qué poder tiene el gobierno? O sea, ¿cuánta cantidad de gente tiene el gobierno en la comisión de designación de los jueces como para determinar qué juez va y qué juez no va? La comisión de designación de los jueces está compuesto por gente del gobierno, de gente de la oposición, del cuerpo de abogados, y también de los magistrados mismos. Pero entonces ahí, cuando empezamos a contar cuánta gente de un lado y cuánta gente del otro, lo que quiere esta reforma es que haya más gente del gobierno designando a los magistrados para que los magistrados respondan prácticamente a la posición del gobierno. O sea, que en vez de ser críticos al gobierno o ponerse una posición independiente, sean, como quien se dice, yes men del gobierno. Entonces, generalmente el gobierno aduce que los Estados Unidos también los magistrados son designados por las votaciones por el Senado, y el Senado dominado quizás por el partido presidencial, digamos así, en ciertos casos. Pero digamos que así puede funcionar, está designado por políticos. Entonces, pero claro que Estados Unidos tiene una constitución, Israel no tiene constitución. Es por eso que se crea un desbalance en las fuerzas de poder y se le da muchísimo más poder, en el caso que salga la reforma judicial, muchísimo más poder al Parlamento y al Ejecutivo que a la alta Corte de Justicia. Lo que dice el gobierno, para ser claros, es que hoy en día el balance es completamente opuesto, que hoy en día el balance es que la alta Corte de Justicia, los magistrados, tienen muchísimo más poder que el Parlamento y que el gobierno. Es decir, si yo soy ministro y quiero llevar a cabo tales políticas por las cuales la gente me votó, bueno, quiero ir para adelante con esas políticas, yo tengo el mandato del pueblo. Viene la alta Corte de Justicia y me dice: no, usted no puede hacer eso porque esta política viola tales y tales derechos, está en contra de esto y la cual. Es decir, digamos de que hay lo que aduce el gobierno es de que de esa forma
con esta Corte de Justicia no podemos gobernar. Ese es el debate. Es un debate que, digamos, que puede ser un debate teórico muy interesante, si no fuera que divide a la población en forma dramática. Y entonces uno se puede preguntar, pero ¿cómo la gente está tan empapada de temas de teoría política? Y hacia allá iba, Alberto, a preguntarte, ya una vez dejando la parte política, todo el tecnicismo, socialmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque las minorías son las más involucradas en esta reforma judicial y de hecho muchas de ellas son las que están protagonizando las reyertas y protestas en las calles. ¿Nos puedes hablar al respecto de ese fraccionamiento y cómo entiende la gente lo que está pasando? Mira, en Israel se está dando algo muy parecido a lo que se está dando en muchísimos países del mundo occidental. Ya la división no es derecha-izquierda, sino el mundo de las élites tecnocráticas y globales, por un lado, y el mundo de los, si podemos llamar así, de la periferia por el otro. Las periferias son más nacionalistas, el mundo global, las metrópolis, son las que son, digamos, los que tienen interés en derechos liberales, en una división clara y en la importancia de la justicia, es decir, de la justicia separada del gobierno. Es decir, es como que las élites liberales empiezan a entender que son menos, aunque son muchísimas, pero son menos, y entonces tienen que, como una suerte de minoría, tienen que protegerse. Y en el caso de Israel, más aún, porque ese grupo que puede ser minoritario, no del todo minoritario, pero tiene, mentalmente entiende de que el otro grupo, el grupo de las periferias, el grupo de los religiosos ortodoxos, el grupo de la derecha, todos esos tienen la potencialidad de crecer más demográficamente. Es decir, que los liberales pueden ser menos en el futuro. Y hoy en día esos liberales es el capital productivo de Israel. Es decir, es la alta tecnología, es las élites judiciales, las élites universitarias, el ejército. El ejército. O sea que son élites, yo podría llamarlas que son una suerte de aristocracia, pero meritocrática. Es decir, nadie, no es heredero, no son herederos, son gente que ha logrado lo que ha logrado porque ha trabajado mucho, porque ha sido muy inteligente. Alberto, te quiero agradecer. Te agradezco mucho, en realidad el tiempo se nos queda corto para poder dialogar contigo sobre este tema tan trascendental, pero sin duda alguna le daremos seguimiento. Clarísimo, el profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spektorowski, quien ha estado presente en esta tarde con nosotros. Muy gentil, un abrazo. Un abrazo para ustedes, hasta pronto.